Sí, como todos los miércoles a las 6 de la tarde, este es un programa que se llama Meridiano Coco, Cultura con Sabrosura, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Chinchiri, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Saludos, saludos. Estás espléndida y este nuevo cumpleaños te sentó con un rejuvenecimiento increíble. Muchas gracias, lo mismo digo, usted está hermosa. Gracias. Fíjate. De la cintura para arriba, cintura para abajo, arrastrando la osamenta. No, pero en serio, estás luminosa. Estás. Gracias. Luminosa estás. Fíjate que tuve mucho descanso esta semana que pasó, me tomé unos días libres a raíz de que el 11 fue mi cumpleaños. Celebré 5 días, ¡a los gitanos! Viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el martes 11, que era realmente mi cumpleaños. ¡A los gitanos! Tuve mucho amor, mucha compañía, muchas actividades. Eso es lo lindo. Y la verdad es que gracias a toda la gente linda que me rodea, que me hace sentir tan acompañada, tan especial. Y mi madre también estuvo de cumpleaños, es lo ella que vos también. Das. Sí, gracias. Sabes que en ese transcurso de esos días me encontré con una amiga y me dijo, ¿sabes, Coco? Tú me contaste una historia que me hizo reflexionar mucho y yo creo que tú deberías contar tu historia en la radio. Por eso hoy no tenemos invitados. Iba a decir. Sí. Porque le prometí que eso que le narré a ella lo iba a compartir con todos. Y con la promesa de que le iba a mandar también a ella el enlace, porque dice que hay personas que ella siente que puede ayudar a través de historias similares. Entonces, el programa de hoy es el poder de la historia, el poder de la anécdota. Y creo que sí, que cuando uno escucha a una persona decir dónde estuvo, dónde está, cómo pasó por ese proceso, uno si está pasando o ha pasado por esos procesos, pues siente que hay esperanza, claro, de que de todo se sale, de que se puede mantener, a pesar de que no se vea en ese momento, se puede mantener la esperanza, la posibilidad de que las cosas van a mejorar, porque como dice aquel refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y una costumbre que teníamos aquí en Cultura con Sabrosura era empezar con un poema, y hoy voy a empezar con un poema. Es el poema que se llama Ella, que abre este segundo cuaderno de rimas y canciones que se llama Tigraje con Encaje, que publiqué hace un tiempo. Dice, me gusta esa mujer, la que soy, en la que me he convertido, la que perdió su voz y salió a escarbarla entre pila de heno, entre el llano cretino, como quien busca una aguja entre cansado y convencido. Esa, de corazón roto, 1000 veces roto, aprendió la aceptación y se dijo, me amo, me amaré así, mañana, siempre. Me gusta esa mujer, la que sostiene la mirada cuando unos ojos andan buscando en ella mentiras y encuentran la paz de una verdad. Quien nada debe, nada teme. Esa mujer, la de ahora, ayer se desconoció y anduvo a la deriva entre la turba, preguntándole al tropel sin rostro, ¿quién soy? ¿Seré lo que me enseñaron, a quien conquisté, lo que no revelé, la cicatriz del abandono sistematizado, la inconformidad que empaña de quejas los dones, la que juró amor y recibió traición, la que caduca? No, porque soy la que pasa revista al inventario de sus sueños consumados y los que todavía faltan por soñar. Soy el Fénix, es decir, una sonrisa sobre labios resarcidos, la que lloraba y hoy canta, caminante de torrentes en ruta al punto de encuentro entre el cielo y el mar. Lucha y calma viviendo al tiempo que se imagina que vive. Soy todo lo que aspiro a ser, todo lo que quise ser pero olvidé, todo lo que dicen que soy, más o menos hija, más o menos mansa, menos altruista que muchos, más olvidadiza que la mayoría,
Soy mestiza de muslos gruesos, de amplias nalgas, de pelo rizo y besos largos. La clase de mujer que miras queriendo descifrar, la que escuchas para con caricias acallar, la que verás llorar sola en el teatro. Soy esa en la que me han convertido los libros, los cafés, los viajes, la prensa, los trovadores, los falsos y los buenos amigos. Soy tú, más o menos, tan imposible como real, tierna en la medida de sus circunstancias, absurda igual que un cuadro de Dalí, a las buenas obediente cordero, aunque rebelde en proporción a la talla de su dictador. Soy esa mujer en la que me han convertido y me gusta ella, la que se dice me amo y se amará mañana, siempre, porque ese es el secreto de su victoria, seguir creyendo que desde el amor, con el amor, por el amor, todo se puede. Mira con encaje el segundo cuaderno. Te define totalmente. Sí, totalmente. y es una montaña rusa de cosas, ¿no? Este poema, porque te habla de las esperanzas, de los buenos ratos, de los malos ratos y de todo lo que es la vida, porque la vida no es solamente color de rosa, pero tampoco es solamente malos momentos. Exacto, es una de cal y una de arena, y es tan importante que uno cuente su historia, seas terapeuta o no, para que el otro sepa que si vos pudiste, él también puede. Todos podemos. Y no usar una máscara, ¿no? Yo soy esto con las heridas de guerra, pero aprendí esto y soy esto. Y creo que eso es lo más importante. Sí. Hay personas que me dicen, yo te veo tan contenta, tan alegre, tan chanchera y siempre bailas y te ríes y te pareciera que eres una persona que... Sin problema. Que sí, como que la vida le sonríe, ¿no? Y la vida sí, soy una persona muy bendecida y la vida me sonríe, me ha sonreído y me seguirá sonriendo. Pero tuve un momento en mi vida, específicamente, sí. Muy. Y hemos hablado por arribita, sí, en otras ocasiones de lo que los chamanes y yo he acuñado el término la noche oscura del alma. Y para mí fue en el momento en que está pasando aquí en los Estados Unidos la gran recesión económica, que fue como por el año 2006, 7, 8, por ahí. En esa época mi profesión era vendedora de bienes raíces o de fincas raíces. Cada país le tiene un nombre diferente. Realtor. Realtor, ajá. Y claro, entre los estados más afectados... Laura Corrales nos está viendo. Laura, gracias por estar con nosotros. Entre los lugares más afectados de la gran recesión, porque vive del turismo, entre otras, fue Las Vegas. Aquí teníamos una de las tasas más altas de cierre de casas, de pérdida de viviendas, de short sale, que era cuando al banco... Esta es una de las casas que las perdieron los dueños anteriores. Ah, mira eso. Entonces, en esa época, pues esa era mi carrera, ¿no? Yo voy a la escuela en el 2006 y lo que me enseñan después no me sirve para nada porque el mercado cambia un año después y tuve que reaprender cómo hacer negocios con los bancos cuando la propiedad valía menos de lo que se le debía al banco, que eso se llama short sale. Tuve que aprender cómo negociar con los realtors que representaban los bancos de las casas perdidas y entender todo ese nuevo proceso. Eran transacciones largas, difíciles, de mucho papeleo, tardaban en cerrar. Y todo eso está pasando al mismo tiempo que yo pierdo mi relación de 9 años con alguien con quien pensé que iba a pasarme, según yo, toda la vida. según yo, el resto de la vida. Pasa eso, se cae mi carrera, pues ya como real estate, pues era más difícil hacer dinero, las cosas no se movían mucho, se movían menos, para no decir casi nada. Y yo tenía mi casa que se quedó bajo agua, como dicen, o sea, debiéndole más al banco de lo que la compré, y otras 2 propiedades que había comprado durante mi carrera de realtor que tenía como inversión que también se perdieron. Entonces yo llego a esta etapa de mi vida, tenía casi ya 40 años, 38 para ser específica, y todos estos espejos, yo la realtor, yo la inversionista, yo la pareja de tal y cual, yo esto, yo lo otro, todas esas personalidades se desmoronan y se caen al piso.
Y de pronto yo digo, bueno, pues, ¿quién yo soy? Si yo no soy todas esas cosas que yo creía que yo era, que yo soy. Entonces fue como un aterrizado, pero forzoso, de yo tener que comenzar a preguntarme de qué estoy hecha, cuáles son mis propósitos en esta vida, a qué he venido a este país. Porque los 20 años anteriores a ese momento, como casi todos los que venimos de países tercermundistas, mi trabajo era mi mundo. Eso yo me dedicaba era a trabajar y hacer dinero, a trabajar y hacer dinero, a trabajar y hacer cosas, a comprar cosas materiales. Saluda a Marta Hernández que te está viendo. Gracias, Marta. Y no era yo me definía por lo que hacía. O sea, si yo hago esto, ¿Qué es la mayoría de las personas? si yo hago esto y tengo esto, entonces yo soy esto. Cuando en realidad uno es primero, y con eso que uno es, uno hace y uno llega a tener. Ese es el orden correcto de las cosas. Claro. Pero yo lo llevaba totalmente a la inversa, viniendo... Lo que pasa es que viniste a una sociedad netamente capitalista que te enseña eso. Y fue... No, yo caí en la trampa, claro. Muchos caímos, ¿eh? No yo solamente vos. Me olvidé de toda una parte de mí, mi creatividad, mi espiritualidad, y yo me dediqué a trabajar y a acumular cosas y a comprar cosas. Todo lo que yo una vez, en alguna época de mi vida, vi en una vitrina, y decía, un día, cuando me guste ese reloj, me guste ese carro, o me guste esa cartera, o me guste ese espectáculo, o me guste ese restaurante, yo voy a decir, pues me lo compro, o me lo pago. Y según yo, eso era lo que a mí me iba a dar satisfacción, lo que me iba a dar gozo, pero ya sabemos que eso no da verdadera satisfacción. Fíjate la cantidad de gente que se ha terminado suicidando teniendo mucho dinero y no siendo feliz. Así es. Gente famosa, gente millonaria, gente que tiene todo para tú desde afuera, tú decir, se ve muy bien, debería estar muy feliz, ¿no? Entonces yo llego a este momento de mi vida con literalmente 4 cajas en un carro, diciendo, ok, voy a empezar de cero. Tengo 20 años guayando la yuca, como decimos en mi país, guayando la yuca en este país, para encontrarme 20 años después con una mano adelante y otra atrás, literal. Y eso me hunde en una depresión sin límites. O sea, luego estaba el asunto del abandono. Y me di cuenta que al haber perdido la persona que yo amaba, también se habían despertado heridas, que yo no estaba consciente de esas heridas, y que me abrían toda una historia de sentirme ya pues desarraigada, sin seguridad. Pues se movió el piso, en todos los sentidos, como dicen los mexicanos, se me movió el tapete. Mario Enrique Díaz Baltasar. Hola Mario, gracias por estar aquí. Y en ese proceso entro en un hueco tan oscuro, donde no estoy viendo ninguna posibilidad en ninguna dirección, que un buen día, debo confesarles, me senté en una cama con una pistola en la mano y dije, yo me voy de aquí, porque ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿Qué fue lo que yo vine a hacer aquí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Y recuerdo que en ese momento una voz interior, o llámalo como tú quieras, Dios, tu yo superior, tu ángel guardián, no sé. Tu intuición, tu instinto de preservación, whatever. Yo escuché una voz que dijo, lo has intentado todo. Lo has intentado todo. Y pensé, pues no, pues la verdad no lo he intentado todo. Yo me he permitido sentarme a sentir toda esta oscuridad, pero yo no estoy activamente haciendo nada para salir de ella. O sea, yo no me estoy responsabilizando de mis emociones. Yo estoy dejando que estas emociones me sobrecojan. Ahora entiendo a estas alturas, que sé yo cuántos años después, que yo me estaba identificando con mis emociones, porque nosotros no somos ni nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. Nosotros somos una chispa divina que está habitando temporalmente este armazón que llamamos cuerpo, y este cuerpo experimenta emociones, pero esas emociones no son tú.
tú eres la conciencia que está habitando y que está experimentando estas cosas, pero tú no eres esa cosa. Ya lo entendí, pero en ese momento pues yo no decía, me está habitando la tristeza, yo decía, yo estoy triste. Y yo ahora mismo me defino como una persona que está triste, que está mal, perdí la salud, me tuvieron que hacer una cirugía, o sea, fue todo en una. Y en ese momento entonces me hago la promesa a mí misma, me hago la promesa de decir, ok, ¿qué puedo yo hacer de mi parte para yo salir de este hueco en el que yo me encuentro? Y empiezo a leer libros de autoayuda, me pongo en terapia con una psicóloga, empiezo a caminar, a tomar sol, a hacer ejercicio, a adquirir una dieta más balanceada, a tomar suplementos como la vitamina D. Me di cuenta que tenía una falta enorme de vitamina D que está súper asociada. ¿Con la falta de sol? Sí, cuando no tomas sol no produce vitamina D y cuando no produces vitamina D te deprimes. Tienes problemas con los huesos, sí. Un montón, con los músculos. Tenía problemas hormonales. ¿Ah? Entonces me empiezo a ver también la parte médica. ¿Dónde vivías? Aquí vivía en Las Vegas. ¿Pero habías perdido tu casa? Sí, de hecho me fui a vivir en un cuarto en casa de una amiga. Y mi amiga se preocupaba por mí, porque yo me trancaba en ese cuarto, y no comía, no salía a hablar con nadie, ni a hacer nada. A veces habían actividades, fiestecitas. Sal de ahí, cámbiate, vete para acá, vamos para allá, pásate un rato con nosotras y tal cosa. Así era la cosa. Pero yo, negada a vivir. ¿Sí? Y bueno, cuando empiezo me topo con un libro que me ayudó mucho que se llama El Poder de la Hora, The Power of Now, que ahora es muy conocido, pero en esa época como que apenas empezaba a darse a conocer. Y ese libro básicamente dice, nosotros estamos neuróticos. Tú estás neurótica. Yo me tuve que reconocer que yo estaba neurótica. La sociedad es neurótica. Dice, cuando no es psicótica, porque ella está más psicótica que neurótica. Tú eres psicóloga, lo sabes mejor que yo. Pero básicamente lo que el libro dice es, el pasado ya pasó, no hay nada que se pueda hacer al respecto. El pasado tampoco te define. El futuro no ha llegado, siempre estamos ansiosos de que para dónde voy y en qué dirección voy y si estoy dando los pasos correctos. El futuro lo haces con tus acciones diarias. Y el futuro te causa, ese querer controlar lo que va a pasar mañana, te causa una gran ansiedad, porque no tienes ningún control. Claro. Si vivís en el pasado tenés depresión y si vivís demasiado en el futuro tenés una ansiedad que te morís. El hoy hay que vivirlo, y hoy. Y ese libro me ayudó a decir, sí, es verdad, estoy en lo que me pasó y estoy en lo que me va a pasar, pero no estoy aquí, en este momento totalmente presente en mi hoy, en mi ahora. Entonces comencé a hacer ciertas meditaciones, empecé a, como te digo, a hacer todo. Meditaciones, ejercicios, lo que no habías vitamina. hecho en todos los años que te dedicaste a hacer dinero. Exacto, que me descuidé, que me olvidé de mí, me olvidé de vivir. Entonces, pues empieza este proceso lento de muchos años de comenzar a juntar todas las fracciones de mi yo roto, de mi yo fraccionado, porque yo no era una persona completa. Yo era una serie de personalidades, la personalidad del inversionista, de la pareja, de la profesional, de la esto, de la otro, pero yo no sabía ni quién era yo, qué era lo que a mí realmente me llenaba mi corazón, qué cosas me hacían felices, cuáles eran los trabajos que realmente estaban en sintonía con los dones naturales que yo había traído a este mundo, que me fueron regalados por la divinidad. Yo no tenía tampoco una conciencia espiritual y una rutina metodológica de conexión con mi propio espíritu. Porque así como uno va al gimnasio y levanta pesas para quitarse la barriguita o ponerse los brazos fuertes, también hay que tener ciertas rutinas donde tú te acuerdas que tú eres más que este cuerpo, que tú eres más que tus pensamientos, que tú eres más que tus emociones, que tú estás aquí y te ha sido dada la oportunidad de vivir en este planeta para experimentar lo que es ser humano. Hay una canción muy bella que dice, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Y nosotros pues estamos aquí para esa lección, para poder
disfrutar de este planeta tan hermoso, que es un planeta que está lleno de flores y pájaros y lagos y bosques y montañas y no las vemos. Porque estamos tan imbuidos en... Como un caballito que le ponen orejeras y para allá, para allá, para allá y no se detiene uno to smell the flowers, como dicen los griegos, a oler las flores. Comencé a darme cuenta cuando me estaba poniendo mejor, cuando comencé a tomar conciencia de lo bello de un atardecer, cuando podía detenerme y decir, qué bonito este parque, qué bonito el viento, qué tibio que está soplando, qué bonito ese árbol que se le están cambiando las hojas ahora en el otoño, qué bonita esa flor con esos colores tan vivos. Y poco a poco fui trayendo mi atención más al presente y eso me ayudó a percibir la vida con unos espejuelos distintos. Ya no embarrado de basura, para no decir otra cosa, Sí, es más grosera. ¿no? Pero ya con unos lentes más limpios, de poder ver hacia atrás y decir, pero ya lo que queda es dejar lo que pasó en el pasado, cerrar esos capítulos, borrón y cuenta nueva, perdonar, sentir compasión por uno, por los demás. Pero de cualquier forma sos fuerte, tenés una energía vital muy fuerte, porque no sé otros en tu misma situación si hubieran resurgido como el ave fénix. No, tengo amigas que me han contado de familiares y personas que perdieron todo lo que habían luchado y sí, llegaron a ponerse locas o llegaron a cometer actos contra su vida. Totalmente. Y la amiga con la que estaba hablando el otro día me lo cuenta porque yo le dije, fue lo mejor que me pasó. Ahora que puedo verlo en retrospectiva, en el momento, si me preguntas, digo, no hombre, yo me quiero morir. Si me preguntas en ese momento, yo te hubiera dado la peor de las respuestas. Pero ahora en retrospectiva, creo que fue lo mejor que me pasó, porque me forzó a descubrirme, a ocuparme de mí, a darme amor, a conocerme, porque no me conocía. También me cayó otro libro por la divina providencia en las manos que se llamaba ¿De qué color es tu paracaídas? Y es un libro para buscar trabajo, pero en realidad también es un libro que lo que trata de enseñarte es que el trabajo es la tercera parte de tu vida. Te pasas 8 horas al día haciendo una labor que es un tercio de tu vida. El otro tercio te lo duermes, el otro tercio lo trabajas y 8 horas tienes para el resto de las cosas. Entonces, esa parte que es un tercio de tu vida es demasiado importante para que tú hagas cosas que no te llenan. Para que un tercio de tu vida se te vayan haciendo cosas que no te motivan, que no están en sintonía contigo, que no te gustan, que no disfrutas. Es como un harakiri, ¿no? Es una maldición eso. Entonces, pero claro. Hay mucha gente que vive con esa maldición. Leí en una encuesta que el 70 y pico % de las personas en los Estados Unidos trabajan para hacer el dinero que necesitan para sobrevivir. Y que sus trabajos no les gustan. No son y es tremendo, es un castigo. ¿Y sabes lo que hay que levantarse un lunes? Y entendí por qué yo tenía una crisis todos los lunes. Antes de entender esto, hubo un empleador en un momento de mi vida, muchos años atrás, vivía yo en la Florida antes de llegar aquí a Las Vegas, Nevada, que un día uno de mis empleadores me llamó a capítulo. Me dijo, tú todos los lunes llamas enferma. ¿Cómo que yo todos los lunes llamo enferma? No, yo no había caído en cuenta. Y me saca un calendario y me dice, el lunes tal, el lunes cual, el lunes tal, enferma. Y dije, ay Dios mío, yo tengo un patrón de llamar enferma los lunes, que no lo había ni siquiera hecho consciente. Entonces me senté conmigo misma y dije, ¿qué es lo que me está pasando? Me estaba pasando que a mí ese trabajo no me gustaba para nada. Y yo estaba somatizando esa emoción y yo literal me sentía físicamente mal. No era que yo llamaba enferma de mentiritas. Yo estaba mal. Yo estaba mal porque esa emoción, como no la podía expresar y no la estaba identificando y no podía decir sencillamente, hoy voy a llamar enfermo, me voy a quedar en mi casa porque no quiero ir. Porque en el fondo yo no me había racionalizado que eso era lo que me estaba pasando. Mi cuerpo estaba entonces somatizando enfermedades. A mí me pasaba cuando entré a trabajar en el banco, hasta que me pasaron al área a trabajar como psicóloga, yo me iba faltando y me enfermaba. Cuando me pasaron eso como es psicóloga, tan real, ¿verdad? cuando me pasaron a trabajar como psicóloga, no me enfermé más.
Curiosamente. porque estaba haciendo algo que tú querías, ¿verdad? Que es lo que más amo. Entonces renuncio a ese trabajo y encuentro entonces en este libro, ¿De qué color es tu paracaídas?, una serie de ejercicios y cuestionarios donde te ayudan a que tú te conozcas. O sea, ¿te gustan los animales? ¿Te gustan los ancianos? ¿Te gusta trabajar con niños? ¿Te gusta trabajar en el campo? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Te gusta tener trabajos rutinarios? ¿Te gustan trabajos que no son rutinarios? ¿Eres creativo? ¿No eres creativo? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Entiéndete tú primero para que tú mañana puedas trabajar en algo que a ti te da placer hacer. Y ese placer con el que tú vas a entregar ese trabajo te va a ser exitoso, porque lo que se da con alegría genera más alegría y genera éxito. Sigue tu pasión y después de la pasión viene el dinero, que siempre lo hacemos a la inversa. Bueno, yo lo estaba haciendo a la inversa. Yo buscaba el dinero y decía, vendrá la pasión después. Y no, nunca venía porque esos trabajos no estaban alineados conmigo. De ahí en adelante yo le di un giro a mi carrera profesional y fue cuando empecé a trabajar en diferentes organizaciones sin fines de lucro, porque identifiqué que a mí me apasionaba la educación, me apasionaban los niños, me apasionaban las familias, me apasionaban los trabajos que daban un servicio directo, donde yo sentía que tocaba de alguna manera corazones, vidas. Sí, las vidas de personas para hacerlo más bonito. Entonces trabajé para Make-A-Wish, fue mi primer trabajo en esa línea. Empecé como voluntaria, porque una de las cosas que decía el libro es cuando uno quiere salirse de su cabeza y anda buscando trabajo y quiere cambiar la tónica, bueno, pues alíñate con eso que te gusta. Y en ese mismo medio ambiente, donde estás sirviendo de voluntaria, si te gusta trabajar con personas que necesitan mejorar su salud, ve y sé voluntario en un hospital. Si te gusta leer, ve y léele a un ciego. Si te gustan los niños, pues ve y enséñale a los niños a sumar o a restar o a leer a una escuela. O sea, averigua quién tú eres y qué te gusta y entrega eso con amor y servicio. Entonces empiezo a trabajar con Make-A-Wish como voluntaria. De ahí me hacen a tiempo parcial gerente de voluntarios. De ahí gerente a tiempo total, entonces me pasan a trabajar haciendo deseos realidad. Y imagínate tú, en aquella condición psicológica en la que yo me encontraba, donde, ay, que perdí esto, ay, que perdí lo otro, ay, que me falta aquello. Yo voy a trabajar con niños que se les está acabando la vida y la salud. Niños que no pueden respirar, que no pueden dormir, que no pueden digerir la comida, que tienen un tumor cerebral, que le falta aire en los pulmones, que tienen leucemia, que tienen lupus, que tienen sida. Y todos los días era un recordatorio terapéutico para mí de que las cosas más simples de la vida, como poder tener 2 manos, 2 pies, comer, respirar, dormir, digerir la comida, ser autosuficiente, valerte por ti mismo, todas esas pequeñas cosas que nosotros nos levantamos todos los días y damos por sentado y no decimos gracias. Que damos por sentado cuando ponemos el reloj que al otro día nos vamos a levantar. Sí, ¿viste? Que puede que no sea un día. Y ese trabajo me ayudó también, fue enviado por el universo, por Dios, por la divina providencia, para que me recordara todos los días, con cada expediente de cada niño, qué dichosa eres que tienes aire en los pulmones, que tienes salud, que tienes vida por delante, que no te estás muriendo de nada grande, que no te han dado un diagnóstico donde probablemente tu espacio de vida va a estar muy reducido y la calidad de tu vida va a estar muy reducida. Y yo pensaba, wow, o sea, ¿de qué yo me quejo? ¿De qué me estoy quejando en realidad? Entonces salí de ese trabajo, donde lo hice por varios años, muy convencida de que la gratitud sana. Sí, Y te reprograma. Y en esos días empecé un ejercicio de gratitud. Entonces, todas las mañanas y todas las noches antes de acostarme, ¿por qué doy gracias? Al principio se me hizo bien difícil. Al principio decía, pues me llamó mi mamá, el almuerzo estuvo bueno,
Y la listita, para hacer una listita de 3 tenía que pensar como 5 minutos. Pero en la medida en que fui ejercitando el músculo de la gratitud, más cosas se sumaban a esa lista. Y más cosas se sumaban a esa lista. Y de pronto como que el cassette que yo traía se borró. Se borró. Ya no porque estaba empezó yo... la paz. No estaba pasándole un inventario a todo lo que no había conseguido, a todo lo que había perdido, a todo lo que no había alcanzado todavía, a todo lo que había soñado y no había logrado, a todo lo que se fue. No, empecé a pasar un inventario a todo lo que sí tenía, a todo lo que sí había logrado, a todo lo que sí todavía yo podía contar como bueno y válido en mi vida. Personas, salud, vida. Para empezar, vida para empezar. Y ese trabajo de ir aumentando esa lista de cosas por las cuales yo estaba agradecida fue también un gran cambio mental y emocional en mi vida, que todavía lo practico. Lo primero que yo hago por la mañana cuando yo me hago un té o un chocolate, porque ya estoy tratando de no tomar café por las mañanas, es sentarme, escuchar los pajaritos trinar, ver por la ventana, ver el viento mover las hojas, ver el sol alumbrar el día, respirar profundo y decir gracias por este nuevo día. Por este regalo. Gracias por este nuevo día, gracias porque tengo donde sentarme, porque tengo que tomar, porque tengo una silla. Hay tanta gente que hay ni gente que siquiera vive tiene debajo lo de un mínimo. puente, hay gente que no tiene que comer, ropa que ponerse, en invierno pasan frío. En el calor no tienen aire acondicionado y que no sobra de todo. O sea, la mayoría de la gente que está en nuestro medio ambiente tiene techo, tiene que comer, tiene que ponerse y está concentrado en que no tengo el carro, no tengo la televisión o no tengo los papeles o no, algo. En el no tengo, en el inventario de las cosas que faltan. Y eso también es una neurosis. Claro, que nos lastima, nos hace daño. Pero por supuesto, el tener más cosas negativas que positivas es neurosis. El levantarse con el pensamiento, hoy va a pasar una catástrofe, es neurosis. No decís, hoy voy a tener un día mágico. ¿Sí? Yo sé de la que me levanto, del primer día que llegué a este país, porque no me pasaba eso en Argentina, que digo, hoy voy a tener un día mágico y la providencia va a ser maravillosa y voy a conocer gente divina. ¿Verdad? Y pum pum. ¿Por qué? Porque el logos, que es la palabra, es mágico. Totalmente. Es un hechizo. Dice en la Biblia que al principio no había nada y Dios dijo, pronunció, hágase. El verbo. El principio, o sea, si nosotros entendiéramos el yo poder, soy el que soy. Claro, si nosotros entendiéramos el poder de las palabras que nos decimos a nosotros mismos, olvídate de los demás, las que nos decimos a nosotros mismos. ¿Y qué nos decimos? Que sí, soy tonta, soy estúpida, otra vez esta pendejada. No nos decimos, qué inteligente que sos, está cada día más linda, que vas a tener, qué sé yo, capacidad para aprender una cosa nueva. No nos decimos eso. Sí, y el cerebro humano fue programado a través de la evolución para recordar lo malo. O sea, cuando éramos cavernícolas y nos comíamos algo que nos envenenaba, ay, tengo que recordar que esa fruta envenena, que esa carne cuando huele así envenena, que si paso por ese río me ahogo, que si toco esta planta me pincha, que si este animal lo agarro me muerde. ¿Cómo creamos habitualmente a los hijos? Y tenés cuidado a ver si te caes. Y no te trepes ahí que te vas a matar. No le decimos, subite, sé valiente, no te va a pasar nada. Sí. Entonces, claro, hay una programación que viene de eones de evolución, donde el cerebro recuerda más lo malo que lo bueno. Exacto. Y sabiendo eso, te pasas el día entero en la playa, vienes de regreso de haberte pasado un día maravilloso, se te poncha un neumático y cuando llegas al trabajo al otro día, ay, no vas a creer, venía de la playa y me pasé una hora tirada en la carretera hasta que vino la grúa y las 8 o 9 horas felices ni las mencionas. Entonces hay que tomar conciencia también de la manera en que el alambrado funciona para hackearlo.
Y una de las maneras es hablándonos con gratitud, es hablándonos con amor. Totalmente. Y entendiendo, y aquí sí te quiero dar la palabra porque tú eres una persona que ha leído mucho sobre principios. Pero cada vez es menos. Vos sabés que esto me hace acordar a una parte del libro Ilusiones de Richard Bach. Dice, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y es real. No se Cuando termina. creí que me aprendí todas las respuestas, mi vida fue por ensayo y error, dos épocas. Antes de los 24 y después de los 24. Antes de los 24, depresión, tristeza, resentimiento, incomprensión. Después de mi muerte clínica, porque mi vida cambió desde ahí, y de haber sentido genuinamente a Dios, no el que me contaban en la iglesia, que me hacían ir a misa y me hacían rezar el rosario, y yo lo odiaba profundamente porque no veía ese Dios. Una chispa se despertó en mí, y alguien dijo una vez que hasta que no servís a los otros, no vas a ser feliz nunca si no servís. Y me di cuenta que cuando empecé a hacer trabajo voluntario, con amor y me cambió la vida. Vocación de servicio. Me cambió la vida. Qué lindo. Por eso, cuando hago las cosas, las hago genuinamente desde el corazón, no para que me aplaudan, o para que hablen de mí, o para ganarme un cielo que no sé si existe, porque para mí mi cielo también es esto, la tierra, por eso sigo volviendo. ¡Qué espíritu viejo! Y sigo volviendo porque me gusta el planeta Tierra, pero sí me doy cuenta que o haces las cosas del corazón o no las hagas. Y como decía Facundo Cabral, si la gente supiera que hacer el bien trae beneficios, lo haría aunque fuera por negocio. Y es tan cierto. Pero lo que te quería preguntar, para no salir mucho por la tangente, ¿qué dice el principio del mentalismo con respecto a lo que piensas? Mira, la primera ley del Kybalión dice, el universo es mental, el todo es mental y uno es lo que piensa. Punto. Uno es lo que uno piensa. Uno es lo que piensa. Si pensás que sos un retardado, te vas a babiar. Si pensás que sos un inteligente superior, vas a ser un Einstein. Es lo que pensás de vos, lo que acciona la energía. Y atrae el principio de atracción. Uno es lo que piensa y atrae a su mundo lo que piensa. Por eso sé cuidadoso con lo que pensás y lo que sentís. Otra vez el energoso. Sí, y el mismo Cristo también habla de que hay que tener cuidado con lo que uno dice, ¿sí? Porque por sus palabras... ¿sí? Exacto. Las parábolas de la semilla, más claro que eso. Ya. La semilla es la palabra. Depende de dónde la plantes, es lo que va a crecer. Entonces, depende de qué decís, puede caer en un lugar de piedra y no crece nada. Pero depende de con qué amor lo decís, hace rosales, hace bellezas. Ya. Por eso que Jesús decía, que no te importe tanto lo que entra por tu boca, que te importe lo que sale, porque eso sale de su corazón. Igual hay que cuidar lo que te metes en la boca, porque el cuerpo lo arruina. Pero escuchando lo que dice la gente te das cuenta cómo es su corazón. Cuando hay alguien que pasa del amor al odio con la misma facilidad, ¿qué le está pasando a tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces, exacto. Claro. Los que de golpe viene y te dice una amiga, me acabo de comprar una casa, y vos decís, ¡ay, por Dios, qué alegría! ¿Cómo te felicito? Y a lo mejor viene a otra persona, te dice, me compré una casa, y le dice, y la persona piensa, y esta mal parida, ¿por qué ella puede comprarse una casa y no yo? ¿Y de dónde sacó el dinero? Y seguro que se lo robó y se acostó con... Porque ¿de dónde sacó la plata? ¿Cómo se llama? Sugar Daddy. ¿Qué Sugar Daddy, se buscó un maridito rico, sí. Claro, y empieza a ver cosas. Deja vivir y pensar lo mejor del otro. Si después el otro te demuestra lo contrario,
te lo demostrará. Pero no le hagas daño a tu cuerpo, porque cada vez que tenés un mal pensamiento, cada vez que tenés un mal sentimiento, cada vez que tenés odio hacia los otros, al otro no lo toca. Te haces bolsa vos. Vos sos la que te haces que daño. con esa cruz. Tú llevas esa cruz tú solo, el otro ni se entera. El otro ni se entera, ni lo siente, ni sigue por la vida. Entonces cuídate. Sí, lo mismo con el perdón. Uno a veces guardándole resentimiento a alguien por algo. El perdón. Si te perdonen, con el yo estoy. No, el perdón es lo que te libera. El perdón es lo que te da paz. Si vos decís lo perdoné, pero seguís en conflicto, no lo perdonaste. Claro. Ese es el indicador que no lo perdonaste, porque seguís en turbulencia. En cambio, cuando lo perdonás, qué alivio. Qué peso de los hombros que se libera, así es. me hiciste daño, yo te perdono. Andá con tu cruz a otro lado. Yo no la voy a cargar más. Ya. Y sabes que ya que vamos a tener que cerrar el programa porque llegamos a casi al término de nuestro programa de hoy, es el poder ver el camino caminado, recorrido desde esa época a ahora. Puedo ver ese evento con mucha gratitud, porque lo que me hizo fue despertar. Claro. De mi sueño, de mi neurosis. Yo tuve que morirme para despertar. Me tuve que morir literalmente para despertarme. Y ahora mismo la persona que me habló de que era importante compartir esta historia. Y esto hay que pegarlo en todas las redes sociales. Sí, por favor, compártelo y compártanlo ustedes también. Yo me lo cargo en todas las redes sociales. Ella tiene personas en su vida que están pasando por un momento oscuro del alma, personas que por alguna razón u otra la vida le dio un giro, perdieron sus parejas, perdieron sus negocios, perdieron sus inversiones, perdieron aquellas cosas con las que ellos se identificaban como seres humanos. Yo soy exitoso porque tengo dinero en el banco, soy exitoso porque tengo mi propio negocio, soy mejor, soy exitoso porque tengo el hombre de mi vida o la mujer de mi vida. Y cuando esas cosas se están yendo de sus vidas o se han ido de sus vidas, de pronto ves la desnudez y te das cuenta. Entonces es un gran momento para preguntarte, para indagar quién realmente eres. Y cuanto más joven te hagas esa pregunta, mejor calidad de vida vas a tener y te ahorraste un montón. Y que sepan que hay una luz al final de ese túnel. Siempre. Que hasta la noche más oscura es antes de que amanezca. Nunca está más oscuro que cuando está a punto de amanecer. Y con esas palabras cerramos el programa de hoy. Gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Este es un programa que se llama Meridiano Coco, Cultura con Sabrosura, por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.